Vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Samuel, le decía, el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 18. No se olvide que estamos viendo esta serie que hemos denominado Dios honra a los que le honran. Qué tremenda expresión, y usted va a ver hoy de dónde nace esa expresión de la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 18. Juntos, por favor, leamos con todo nuestro corazón. Dice el 12 en adelante: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocían la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol y en la orilla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero, y pues toman tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. 17 y 18 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Dile a tu vecino que está en lo. Este es el tema que vamos a ver hoy. Se llama: no menosprecies tu bendición. Dale la mano a la persona, o salúdalo, dile: no menosprecies tu bendición. Ese es el tema el cual vamos a ver en esta hermosa mañana. Y yo quiero que ocupe su lugar, por favor, en este momento. Dile a tu vecino: no me vayas a hablar ahorita, por favor, que estoy aprendiendo, que tengo que honrar a Dios. Y de repente, tú sabes, no le vaya a decir nada, por favor. No sé ni por dónde empezar de tanta cosa que hay en esta enseñanza. Mire, hermano, lo que voy a hablarle es una maravilla de enseñanza, la cual está en la Biblia, la cual puede revolucionar tu vida, tu bendición, en todo sentido, mis hermanos. Usted sabe que hay una ley que dice que toda acción le corresponde una reacción. Es una de las leyes de la termodinámica. Por ahí pasé por la escuela hace miles de años y todavía me acuerdo que me enseñó que a toda acción le correspondía una reacción. Ahora, yo quiero hoy decirles de lo que estamos hablando, y antes de entrar a leer lo que estamos leyendo, válgase la redundancia, acerca de los errores de los hijos de un sacerdote, quiero decirles que el día jueves empezamos esta historia. Empezamos a leer el libro de Samuel. Este es el libro que vamos a estar leyendo, vamos a estar analizando capítulo por capítulo, si Dios nos presta la vida. Y el día jueves aprendimos acerca de que Ana y Elcana era una familia que no podían tener hijos. Era una familia que no podía tener hijos. Y en algún momento Ana tiene una lucha con Dios y le dice: Señor, si tú me dieras un hijo varón, yo te lo voy a dedicar para ti todos los días de la vida de él, porque no podía tener hijos. Y en medio de que Ana empieza a honrar a Dios, y era una mujer respetuosa, y como a pesar de que había gente que quería sacarla de sus casillas, incluso se encuentra con el pastor Elí, con el sacerdote Elí. Y Elí, cuando ve que esta mujer está orando por esta petición, porque no tenía hijos, dice la Biblia que ella está moviendo su boca nada más, está orando, está gimiendo. Y Elí piensa, el sacerdote, el pastor piensa que está borracha, imagínense. Y se acerca y le dice: ebria vienes a orar al templo, mejor vete allá afuera, vomita tu vino por favor y descienda a tu casa, porque borracha no vas a estar acá. Palabras más, palabras menos. Ella se pone de pie y le dice: Señor mío, mire,
Mire cómo esta mujer honraba. A pesar de que cometió un error, el sacerdote le dice: Señor mío, no estoy borracha, sino que tengo una amargura en mi alma y no me permite ni siquiera hablar. Y yo estaba orando en mi mente, en mi corazón. Entonces Elí, hay una disculpa por ahí, digámoslo así. Y años después, o meses después, esta mujer sube al templo ya con su hijo. ¿Por qué? Porque Dios le permite tener un hijo. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Y Ana sabía honrar la vida de su esposo, la vida del sacerdote. Le estoy contando bien rápido la historia. Usted puede verla en la transmisión del día jueves, sería una bendición. Y entonces esta mujer trae a este bebé y lo trae a la casa de Dios, al templo, y le dice a Elí: mira, yo oraba por ese bebé, yo se lo prometí a Dios que si él me daba un hijo varón, yo lo iba a consagrar a Dios. Y entonces se lo traen a Elí y lo dejan en el templo. Imagínese usted el gran problema que me metería que me trajeran algún muchachito acá a la iglesia, ¿verdad? Entonces lo traen a la iglesia, lo traen al templo y lo dejan ahí para que sirva al sacerdote, para que sea parte de la bendición, porque así había dicho Ana que lo iba a hacer. Esta mujer nos abre el principio de la honra. ¿Qué es honrar? Acuérdese de esto. Honrar es respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguna persona. Cuando tú respetas a alguien, cuando tú respetas a tus padres, a tus autoridades, a tu esposa, distinguido caballero, o a tu esposo, distinguida dama, entonces tú lo estás honrando. Pero hay algo más que a mí me llama la atención. Honrar es una demostración de aprecio que se hace hacia alguna persona. Y aprendíamos una cosa, o recordábamos algo que un pastor nos enseñó hace un tiempo atrás. Respetar es cuando a ti te dicen, o mejor dicho, obedecer es cuando a ti te piden algo y tú en el momento lo haces. Pero honrar es algo que no te piden, pero que tú haces por voluntad propia. Cuando a ti te dice: ¿sabes qué, hijo? Tráeme esto, tráeme aquello, y el niño va y viene y hace para acá. Es un niño obediente, y por obvias razones ese niño va a ser bendecido. Pero no solamente eso, después va a aprender a honrar, que significa hacer cosas sin que se lo pidan. Y entonces entendemos que esta mujer llamada Ana honró a Dios y llevó a esa criatura. No me diga cómo fue, quién lo cuidaba, quién le daba esto. Es lo único que me atreveré a decirlo, porque así lo dice la Biblia. Pero me sorprende mucho cómo los hijos de Elí, del sacerdote Elí, no eran personas correctas. Lo que vamos a analizar ahorita son las dos caras de la moneda. Por un lado, una persona que lo llegan a dejar a ese lugar y honra a Dios. Y por otro lado, los hijos de un sacerdote que, lejos de que honraran a Dios, estaban deshonrando a Dios. Le voy a pedir a mis hermanos de multimedia que me ayuden a buscar el capítulo 2, versículo 12, pero la versión, la nueva traducción actual, por favor. En esa traducción usted va a entender un poco mejor qué es lo que los hijos de los sacerdotes o de sacerdotes de Elí hacían. Mire, para aquella persona que ha estado leyendo con nosotros, recordaremos que en el libro del Éxodo o en el libro de Levítico, Dios empezó a dar leyes y empezó a decir: bueno, cuando alguien traiga sacrificios a la casa del Señor, traiga sacrificios, o traiga un becerro, o traiga unas tórtolas, o traiga un animalito, y de ese animalito lo van a sacrificar y van a poner su mano en su cabeza, cositas de ese tipo. Pero decía, después de eso van a presentarlo en un holocausto, y parte de esa bendición le va a quedar al sacerdote, y parte va a ser para expiación, para que Dios perdone nuestros pecados. Todo estaba en orden hasta el momento en que los hijos de Elí empezaron a hacer lo que ellos querían. No, ellos no esperaban que el sacrificio se consumara. Ellos llegaban y decían: denos por favor las cosas, y porque si no lo vamos a agarrar a la fuerza. O sea, ya estaban en otro plan. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no habían aprendido a honrar. Por eso te quiero decir una cosa importante: enséñale a tus hijos a honrar. Enséñale a tus hijos a ser obedientes, o mejor dicho, enseñémosles, dijo el otro. Enséñales a tus hijos a respetar la casa de Dios.
Enséñale a tus hijos en tu grupo de amistad a que al momento de estar la palabra no anden corriendo en medio de la gente. Yo sé que son niños y tampoco lo estoy diciendo como para poder decirle a alguien: a mí se me hace que alguien llegó con el chisme al pastor y por eso estamos hablando de esta enseñanza. No, hermano, porque esta enseñanza va más allá de que un niño ande corriendo. El niño va a crecer, por ahí se va a sentar, pero lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es cómo podemos honrar, cuáles son las cosas con las cuales nosotros podemos honrar a Dios. Ahora, es interesante saber que Elí era el sacerdote, era el pastor y tenía dos hijos. Uno de ellos se llamaba Fines y otro se llamaba Ofni. Ofni y Fines eran los dos hijos de Elí. Pero vean las características de estos muchachos. Capítulo 2, versículo 12, nos lo van a poner en la pantalla. Usted vaya leyéndolo con nosotros. Es lo mismo que usted tiene, pero una versión más clara. Dice de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos. Si apareciera en la pantalla lo que les comenté, los de multimedia, se los agradecería, por favor. Los hijos de Elí eran hombres perversos que no tomaban en cuenta al Señor. ¿Puede repetir esa frase? Dice que no tomaban en cuenta, no lo tomaban en cuenta. Segundo versículo, por favor, dice: la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano, y mientras se cocía la carne, que dice el versículo 14, metía el tenedor en la olla. Ayúdame a leerlo, por favor, no me dejes solo. En el caldero, en la cacerola o en la cazuela, o el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas que venían a Silo. El versículo siguiente dice: además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba para ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. ¿Qué dice el 16? Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito. ¿Se da cuenta cómo eran estos muchachos? ¿Se da cuenta cómo eran los asistentes del sacerdote? Es probable que el sacerdote ni sabía lo que estaba pasando, pero ahí había algo delicado ahí. Por eso, hermanos, muchachos, personas que participan en la alabanza, personas que están en multimedia, personas que están en algún liderazgo, no es necesario que el pastor esté específicamente ahí. Ustedes tienen que aprender a honrar a Dios. Y si algo no está bien en sus vidas, no viva y sirva de la misma manera, porque eso, lejos de honrar a Dios, es una deshonra que tenemos para el Dios Todopoderoso. Y no te vayas a olvidar de esto: estos hombres eran hijos de un sacerdote, pero desafortunadamente ellos no habían aprendido, por alguna razón, no habían aprendido a honrar a Dios. Entonces es vital que nosotros como padres, hermanos, hasta donde podamos, tampoco es que lo tienes que malmatar y arrancarle el pelo y arrancarle la oreja. No, 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 no. Pero creo que es de vital importancia que tus hijos aprendan a honrar. Y la manera en la que ellos van a aprender a honrar es viéndote a ti, porque tú eres el ejemplo, porque tú eres la persona. Si tú dices: hijito, mira, no andes viendo tu celular en el templo, usted tampoco lo vea. Hijito, tienes que ir a la iglesia, usted lo tiene que traer. Hijito, no se tiene que ser contestón, no tiene que ser gritón. No le grites a su mamá, ni te pongas también al brinco con alguna otra persona, porque ellos aprenden las cosas más que por lo que oyen, por lo que ven. Entonces, si nosotros somos una generación, como decía un evangelista, que ya nos estamos yendo, pero que no hemos dejado claro a los hijos que tienen que honrar, nos vamos a meter en problemas. Hermanos, simplemente hoy la sociedad está jugando a ser Dios y se está enseñando que a los niños no se les debe de tocar. Ahora, es cierto,
Hay papás que no saben distinguir entre la disciplina y cuando alguien lo está lastimando. Hay personas que no saben distinguir en que esta es disciplina, pero esto también ya es abusivez. Y hay papás que se desquitan con los hijos por detalles que están pasando en su trabajo. Dios no quiere eso. Y esas leyes están correctas para aquella persona que están lastimando a sus hijos, que no comprenden que hay una delgada separación. Pero de eso a que no les enseñen a honrar es un error. Hay que empezar y aceptar que los hijos tienen que empezar a respetar a los viejecitos, a los abuelos, a las personas mayores, que hay que empezar a respetar las autoridades, porque si no lo hacemos así, nos vamos a meter en un gran problema donde los niños van a creer que pueden hacer lo que sea y nadie les puede decir nada, porque si no, por eso el Senado está sacando esas leyes que mételo a la cárcel al viejo. Y como un día aprendí por ahí que alguien me decía, una dama de la iglesia me decía que en la escuela a los niños les enseñan que los primeros que destruyen los sueños de los hijos son los padres, que no hay que contar los sueños a los padres, porque ellos son las primeras piedras de tropiezo dentro de una familia. ¿Puede usted pensar o puede usted imaginar qué tan diabólica es ese pensamiento? O sea, los maestros están enseñando que a los papás no hay que contarles eso. Hay que hacerlo porque los papás son los primeros que marginan los sueños. Si los papás son la bendición para la casa. Cuando somos chicos no lo entendemos, pero yo quiero ver a una persona grande que no está agradecida con papá y con mamá. Uno cuando ya es viejo, se hace grande, dice gracias papá, gracias mamá. No sabe dónde poner al papá y a la mamá, porque uno reconoce que en el esfuerzo que hicieron con todas sus limitantes nos dieron lo mejor y formaron en nosotros personas responsables, que si hemos salido adelante es gracias a la misericordia del Señor y a la enseñanza que esos viejos nos dieron. Pero quiero ver cómo va a ser después la situación. No sé si Dios nos dé la oportunidad de verlo, pero se va a hacer un relajo. Pero nosotros tenemos la capacidad de poder enseñarle a nuestra generación: hijito, honremos a Dios. Aunque esté enojadito el muchacho, lo que sea, usted como mamá sutil que es, o papá sutil que es, hijo, no te olvides, sé que en algún momento va a venir, pero que ni el sol lo calienta. Pero en medio de la alabanza, en medio de la prédica, en medio de algo especial, no en el mover que el pastor quiere, en la presencia del Dios Todopoderoso, Dios empieza a quebrantar los corazones y a dejar en esas criaturas pequeñitas una semilla de vida, que cuando son grandes germina, produce, da fruto, y la gente dice: tenía razón mamá, tenía razón papá. Escúcheme, en este momento no lo van a comprender. Al contrario, vos sos su enemigo o su enemiga. Pero vive Dios que va a llegar un momento, va a llegar un día en el que van a reconocer y tu nombre será dicho para alguien, y decir: aquella viejita o aquel viejito me enseñaron que si bendigo el nombre del Señor y respeto, Dios me va a bendecir. Y todo lo que tenemos ahora es gracias a la misericordia del Dios Todopoderoso. Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor. Honra tenemos que enseñar a los hijos. Entonces la Biblia dice que estos muchachos eran malos, hacían cosas incorrectas. Y hermano, y eso de que agarraban la ofrenda, eso no es cualquier cosa, pero se pone todavía la cosa más delicada. Así que yo quiero decirte esto. Dice el versículo 17, 2:17, que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Por eso el tema se llama: no menosprecies tu bendición. El versículo 18 dice: pero Samuel, o el joven Samuel, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Oiga, por favor, mientras, por eso te decía que hoy voy a presentarte las dos caras de la moneda. Por un lado está el sacerdote Elí con sus hijos. Los hijos están volviendo un relajo, están metiendo las manos en la ofrenda, se están poniendo a tú por tú con la gente que lleva las ofrendas. Imagínense, la gente llevaba la ofrenda, ¿verdad? Llevaba ese animalito y decía: no queremos carne cocida, queremos carne cruda para que la refieren allá a mi Señor, y si no te la voy a quitar a la fuerza. Ya me imagino cómo era la situación.
el murmullo de la gente, lo mal que estaba toda la situación. Pero una de las cosas que me sorprende es que en ese mismo momento, en el otro lado de la moneda, estaba un hombre o un joven llamado Samuel. Samuel es el hijo de Ana. Ana es aquella dama que te decía que no podía tener hijos, pero ahora Samuelito se ha quedado en el templo y dice la Biblia que él ministraba, servía en presencia de Jehová. Ahora, una cosa que a mí me sorprende y que la Biblia no dice es que él ministraba en presencia de él y en presencia de Dios. La Biblia no dice qué hacía, pero dice que lo llevaban con un efod. Un efod es similar a lo que usan las panderistas, ¿verdad? Esos efod que cambian de colores o que los ponen de diferentes colores. Pero una cosa que dice la Biblia es que mientras su mamá llegaba cada año, ella le iba haciendo una túnica. El joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña. Y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. O sea que cada año esta mujer iba checando las medidas de su hijo y le hacía una túnica pequeña y una más grandecita, para que no estuviese con la misma túnica, para que no estuviese siempre con la misma ropa. Ella le iba cambiando su vestimenta, y cada que subía cada año para adorar al Señor, porque no habían templos como ahora, sino había un lugar específico donde la gente subía a adorar a Dios. Entonces él subía, la familia subía y le llevaban una túnica. Desde ahí yo creo que este muchacho llamado Samuel sabía que estaban honrando a Dios sus padres, porque le llevaban algo nuevo para usar y para que él ministrara la presencia del Señor. La Biblia no dice qué hacía, si cantaba, si tocaba, si agarraba una bandera o si tenía un instrumento tipo pandero solamente dice que ministraba en presencia de Jehová. Y nos vamos a quedar con eso en la mente. Cuando nosotros, mis hermanos, ministramos, agarramos por ahí un tambor en la batucada, agarramos por ahí una bandera, agarramos por ahí algo, un micrófono, una guitarra, lo que estamos haciendo es ministrar en presencia del Señor. Entonces, algo que tenemos que descubrir acá es que Dios seguía bendiciendo a esta familia, porque dice el versículo 20: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, o sea, oró por ellos, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer al lugar del que pidió a Jehová, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Versículo número 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Después de que no tenía ni un hijo, escúchame bien esto, Dios le dio la bendición de 5 bendiciones. No sé si estoy haciendo un pleonasmo, pero curiosamente aquí nos damos cuenta que la bendición sigue. ¿Por qué? Porque ellos están honrando el nombre de Dios. Por este lado la familia honrando a Dios, y por aquel lado menospreciando la bendición. Pregunto, ¿de qué lado estás tú? ¿De los que están honrando a Dios o de los que están menospreciando la bendición? Ahora, yo no puedo catalogar y decir: tú eres de los que estás deshonrando y usted es de los que está honrando. No, todos los que estamos aquí deberíamos saber que somos los que estamos conscientes, y no deberíamos de estar conscientes si estamos bendiciendo o menospreciando la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Dile a tu vecino: Dios honra a los que le honran. Díselo, por favor: Dios honra a los que le honran. Ahora, présteme atención, por favor. ¿Estamos comprendiendo esta enseñanza, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se llama el tema? El tema de la enseñanza: no menosprecies tu bendición. Y la serie se llama Dios honra a los que le honran. Muy bien. Ahora el capítulo número 2, pero el versículo 22 sigue diciendo: Elí tiene a sus hijos, ¿verdad? Pero los años siguen pasando y Elí era muy viejo. Ya era un hombre grande de edad. Ya era una persona que tal vez no podía caminar con la habilidad o la facilidad que antes tenía, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Vea cómo el problema empezó a crecer y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos,
porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo número 25. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué creo? Y esta es una especulación mía. ¿Por qué creo que Dios había hacerlos resuelto morir? ¿Por qué? Porque no era una vez que habían pecado, sino habían estado constantemente. Imagínate, todavía estaban como servidores, como chalanes del sacerdote, y ya hacían errores, cometían errores, sea que mandaban a alguien o ellos iban. Pero ahora dice la Biblia que ya este hombre era muy viejo, ya era una persona grande, ya no podía caminar. Y también el pecado, al no ser tratado, o la deshonra, empezó a acrecentar. Primero podemos permitirnos hacer algunas cositas incorrectas, otras por ahí, dejar de hacer aquello, empezar a deshonrar a los padres. Pero esa situación, lejos de que se vaya tranquilizando, eso se va haciendo más fuerte. Ahora estas personas, como tenían un corazón ya dormido o adormecido, anestesiado por el diablo, ya no solamente agarraban de la ofrenda, sino ahora empezaban a ver que una dama, que una mujer, que una joven llegaba a limpiar al tabernáculo. ¿Y sabe qué hacían estos bandidos? Empezaban a dormir con ellas en el lugar donde estaba la presencia del Señor. Hermano, eso ya es algo fuera de lo normal, y eso ya es algo fuera de lo común. Sin embargo, este hombre se atreve a decirle: no, hijos míos, no es correcto lo que está pasando. Pero nunca le puso un hasta aquí. Nunca hubo algo que determinara y dijera: ya no van a volver a hacerlo. Y es ahí donde considero que es uno de los errores. Nosotros de repente podemos autoflagelarnos y decir: no voy a tocar alabanza hoy, yo no voy a hacerlo porque estoy viendo cosas incorrectas. Pero al no declarar tu error, al no pedir ayuda, al no pedir apoyo para ser ministrado, para ser ayudado espiritualmente, ese error se vuelve más grande y más grande, y tu conciencia empieza a cauterizarse, a decir: bueno, todos somos humanos, ¿quién es el que no peca? Y empiezas a sacar hasta expresiones, se lo he dicho alguna vez: pero si David pecó, y mira quién fue David. Pero si Pedro pecó y le negó a Jesús y fue perdonado, ¿cuánto más yo? Cuando tú llegues a ese nivel de ideas, significa que tu mente está más mal de lo que tú te imaginas. Y lejos de que estés honrando a Dios o procurando honrar a Dios, te estás metiendo en un gran problema. Ahora, te estoy diciendo con esto que Dios va a destruirte y Dios va a matarte. No, 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 no. Yo quiero que en ningún momento en tu mente estés considerando decir: el pastor va a hablar de lo que nos va a pasar. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que lo pasó, o lo que pasó en esta historia, que en lo particular me conmueve mucho. El joven Samuel, mira, vuelve a hacer la diferencia. Mientras aquellos hombres están haciendo cosas muy malas, dice el versículo: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Se da cuenta? Las dos caras de la moneda. Los hijos de Elí se pervertían más. No solamente agarraban las ofrendas, dormían, tenían relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban el tabernáculo de reunión. Por otro lado, la mamá de este muchacho llamado Samuel, de chamito, llevaba un efod, le llevaba esto, le llevaba aquello, y ahora iba creciendo en la edad y se volvía aceptable ante la presencia de Dios. ¿Se da cuenta los dos, cómo se le puede llamar? Los dos puntos diferentes. Por un lado la deshonra, y por un lado alguien quien era parte de un sacerdocio empieza a fungir o a ser parte de una bendición clave, porque era acepto ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, esta historia, esta parte que vamos a leer ahorita, es una de las partes donde cuando nuestro corazón empieza a embotarse, cuando empieza a perder el filo nuestra vida, cuando empezamos a perder la noción. Mire, puede venir el mismo Señor Jesucristo a hablarte y ya no vas a querer entender. Puede venir el Espíritu Santo y hablar a tu vida y te vas a negar, te vas a bloquear. Alguien dirá: pastor, tenga cuidado con lo que dice.
¿Cómo es posible que diga usted que va a venir Dios incluso a hablarnos y no vamos a querer? Claro, porque muchas veces pasamos por alto cosas que son muy sencillas y nuestro corazón se va engrosando, endureciendo. Nuestros oídos van perdiendo la sensibilidad de oír porque empieza a llenarse de orgullo. Les decía la semana pasada, es como cuando alguien empieza a subir y a subir y a subir por una pendiente, por un lugar, por unas montañas, y de repente empezamos a quedar sordos. ¡Pum! Se tapan los oídos. Y también de repente te empiezas a marear, la visión se te vuelve nublada o borrosa. ¿Por qué? Porque la altura empezó a hacer estragos, puesto que no estábamos acostumbrados a subir algunas multitudes o alguna multitud, no, algunas áreas altas, algunos lugares. Y eso es lo que nos roba la bendición. Míralo de la mejor manera, mira esto de la mejor manera. Empiezas a crecer, a hacerte mejor, a tener más aquello, y empiezas a dejar de escuchar las voces que antes oías. Antes escuchabas a mamá, a papá, al esposo, a la esposa, dado sea el caso. Antes ponías atención, pero ahora tus oídos empiezan a tapar. Ya no escuchas a nadie. La soberbia empieza a ser parte de la vida y no te das cuenta. De repente empiezas a ver de una manera nublada o borrosa, porque ya no ves claramente, porque simple y sencillamente la altura nos puede estar afectando. Ahora, aquí es la parte donde me llama la atención. La Biblia dice que Elí era un sacerdote, pero a ese sacerdote le hace una visita a un hombre al cual la Biblia no le da un nombre particular, no dice fulano de tal llegó, pero era un hombre de Dios. Y cuando esa expresión la leí, dije, wow, o sea, Dios no pasa por alto nada. Y el versículo número 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí. Mire cómo lo dice literalmente. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo lo escogí, está diciéndole ese hombre al cual Dios no le da un nombre, por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, mire esto, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. Lea conmigo lo que dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honraren, y los que me desprecian serán tenidos. Por eso esta enseñanza o toda la serie se llama Dios honra a los que le honran. Porque mientras iba leyendo la historia de Samuel, estos pasajes, estos en particular, del 27 al versículo 30, por alguna razón los había pasado por alto, no sé. Siempre que hablaba de Elí, siempre que hablaba de Samuel, este texto, estos textos, no los había considerado. Y los tenía subrayado en una Biblia que tengo de estudio por ahí. Lo tenía subrayado, o sea, ya mis ojos habían pasado por ahí, pero no lo había considerado últimamente. Por eso cuando leí, yo voy a honrar al que me honra, y a los que no me honran será menospreciado, yo dije, Señor, sin duda el libro de Samuel, todo el libro de Samuel camina o trabaja bajo un mismo principio. Por ejemplo, empezamos con Ana. Ana lo que hizo fue honrar a Dios y Dios lo bendijo. Enseguida empezamos con los hijos de Elí que no honraron a Dios y empezaron a menospreciar. Y por otro lado Samuelito, que está honrando a Dios y empieza a ser acepto. Yo digo, wow, hay algo que nos quiere decir Dios acá, que Dios va a honrar al que lo honra, pero va a tomar en poco aquel que lo menosprecia. Y las palabras que en mis ojos o en mi mente saltaron fue que este hombre llamado Elí, aquel varón, le dice, ¿por qué honraste más a tus hijos
que a mí? ¿Por qué honraste más a tus hijos que a mí? Dejaste que tomaran lo mejor que querían de la ofrenda, los engordaste a una costa del pueblo y aún así no les hiciste que desistieran de lo que estabas haciendo. Por tanto, dice, yo voy a honrar, dice Dios, iba a honrar tu vida, mejor dicho. Sin embargo, ya no va a ser así, porque Dios va a honrar a los que los honran y a los que no serán tomados en poco. Miren la honra que Dios les iba a dar. No habla necesariamente de lo económico, no habla necesariamente del nombre que les iba a dar, pero había una promesa que quedó invalidada al momento en el que ellos empezaban a menospreciar la presencia del Señor. Y con eso quiero ir terminando. Si me ayuda mi hermano del piano, se lo voy a agradecer. He aquí, versículo número 31. He aquí, le sigue diciendo el varón de Dios al cual no le da un nombre. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá. Tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hermanos, sé que estas palabras, historias, citas, cuando las leemos, nos llenan de mucho preocupación, vamos a llamarlo así. El pastor nos está echando miedo. No. Pero hace falta ver simplemente lo que ha pasado en épocas antiguas de la palabra para darnos cuenta cómo es que el menosprecio a lo que nosotros hacemos por Dios puede traer consecuencias a nuestra vida. Como pastor, mi responsabilidad y mi anhelo es, mi deseo, mi sueño, ¿cómo llamarlo? Es que esta iglesia sea bendecida, que tanto sus jóvenes, sus señoritas, sus damas, sus caballeros, sus ancianos, todos puedan ser bendecidos por Dios. Pero ¿cómo vamos a ser bendecidos si muchas veces creemos que solamente venir a la iglesia nos da el crédito para poder recibir lo que tenemos de parte de Dios? A veces decimos: no, yo con que yo voy a la iglesia puedo vivir en una desgracia en mi vida todos los días, pero eso sí, el domingo no falto porque tengo que ir a alabar el nombre de nuestro Dios. Y hasta cierto punto puede ser bueno, no sé cómo lo puedas tú llamar, pero lo que quiero que quede en tu mente y en tu corazón es que eso no es honra, ni siquiera es obediencia. No te olvides que la obediencia es cuando tú haces lo que alguien te pide. En el caso del esposo, de la esposa, quien sea que te pide algo, un favor, estás obedeciendo. Pero honra es lo que no nos piden y nace de nuestro corazón. Ya el jueves poníamos algunos ejemplos. Cuando la Biblia dice que Noé hace el arca en el cual los animales son salvos para preservar la especie y solamente la familia de Noé es salva. La Biblia dice que cuando el agua, después de que ha bajado, porque Dios envía un viento, y 150 días estuvo, dice la Biblia, el arca, o apareció el agua, y cuando va a encallar en uno de los montes que se llama el monte Ararat, que se entiende está en Rusia, una de las colinas de Rusia, este hombre baja y lo que hace no es obedecer a Dios, sino lo que hace es honrar a Dios, y pone un altar y trae de los animales limpios para sacrificarlo ante Dios. ¿Se lo pidió Dios? No fue obediencia, fue honra. También cuando los hebreos son cautivados por Babilonia y los llevan a ese lugar de Babilonia, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía. Dios no le dijo: no comas de eso. Simplemente lo que Daniel puso fue en su corazón honrar a Dios.
Yo quiero preguntarte esta mañana, perdón, ¿de qué manera piensas que estás? Primero, obedeciendo a Dios. ¿Lo estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo su palabra? Y otra, ¿crees que en algún momento de tu vida estás honrando también a Dios y no solamente obedeciéndolo? Porque el versículo que hemos leído dice: Dios honrará a los que le honran. Imagínate, hermano, si cuando una persona te puede honrar a ti, te puede bendecir, hermano, a veces nos dejan muy bendecidos la actitud de la gente cuando nos honra con sus palabras, con lo que pueda darnos, cuando a veces no se lo pedimos, ¿verdad? Vamos a hablarlo así. Es una bendición. Ahora imagínate que la Biblia dice que Dios, no la iglesia, no el pastor, dice Dios. ¿Quién? Dios honra. Dios sabe honrar a los que le honran, y a los que no le honran serán tenidos en poco. Ojalá en tu mente no esté la idea: no, nos van a matar a nosotros, porque así como se los echaron a Elías, a Omni, a Fines. No, 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 porque entonces yo estaría acá buscando la manera de que tuvieras miedo. No, te estoy compartiendo una historia bíblica, una historia de la vida real. Esto no es ciencia ficción, este no es un cuento, es lo que la Biblia nos enseña. Y lo que quiero que quede en tu mente es esto: es probable que no hable aquí de una muerte para nosotros física, pero sí espiritualmente hablando. ¿Has encontrado a personas que antes servían, que antes participaban en algún ministerio, y hoy están subiendo en sus perfiles donde están en una cantina, haciendo esto, bailando acá? Repito, ¿qué pasó con ellos? No, pastor, los está usted evidenciando. No, porque no estoy hablando de nadie en particular, pero si tú lo sabes, porque tienes sus contactos, porque los tienes agregados a Facebook, porque si los ves en algún momento en YouTube, sabrás que lo que pasó con ellos fue que murieron espiritualmente. Si tú te acercas a ellos y le dices: hey, acércate a Dios, es más probable que en vez de que tú los convenzas, te convenzan ellos a ti. No, mira, para empezar, esto Dios ni existe, ni es real, de vicio acá, de vicio allá, nunca cambié, nunca sentí, nunca. Y cuando tú te pones a pensar, dices: pues sí es cierto, yo ni siento nada, aunque esté sintiendo algo. Porque a veces queremos que el mismo Dios descienda y nos hable. Aquí dice la Biblia que se le acercó un varón de Dios y le dijo a Elí: sabes, tú te estás metido en un gran problema, porque has honrado a tus hijos antes que honrar a Dios. No te olvides, nosotros somos una causa o una bendición para que nuestros hijos aprendan a honrar al Dios Todopoderoso, que merece toda la gloria, que merece toda la honra, y que está en la casa del Rey Jesús en esta mañana, siendo honrado por su pueblo. Dale un aplauso fuerte. Dale un aplauso fuerte, por favor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora, por favor. Y esta mañana vamos a orar. Y yo no sé cuántos de los que están aquí, escuchen bien esto, hoy le quieren decir a Dios: Señor, enséñame a honrarte. Enséñame a yo ayudarle a mis hijos a honrarte, Señor. Enséñame, Señor, a yo enseñarle a mis nietos que tienen que honrarte, Dios. Ayúdame, Dios mío, a como líder le podríamos decir a Dios: Señor, ayúdame a honrarte. Es un nivel más allá de la obediencia. Acuérdate, la obediencia es hacer lo que nos pide. ¿Y nos va a bendecir Dios? Claro que sí, hay obediencia, pero la honra supera la obediencia.